Ya habíamos tenido unas preguntas, ¿verdad, Franci? ¿No quieres hacerle una de tus preguntas? Los padres mexicanos tienen opiniones diferentes a los de sus hijos sobre el matrimonio. Bueno, sí, lo que pasa, hay siempre diferencias entre generaciones, como es evidente, ¿verdad? Entonces, en México han cambiado mucho las opiniones de los hijos con respecto a los padres, sobre todo las últimas, yo diría, 2 generaciones, ha habido cambios muy grandes en este país. Digamos, 2 generaciones son aproximadamente 30 años. ¿Sí? Entonces ha habido en México muchos cambios en cuanto a la relación de los hijos con los padres. ¿Sí? Hace 30 años era una relación más, más lejana, de mucho respeto hacia los padres. Y actualmente hay una relación, digamos que un poco más igualitaria, en el sentido de que ya no hay tanta distancia con los padres, y por otra parte los hijos son mucho más libres de expresar sus opiniones. Entonces sí hay diferencias en la educación que recibieron unos y otros, y ahora digamos que es mucho más aceptado entre los jóvenes. El divorcio, por ejemplo, es más común. ¿Sí? Hace 30 años una pareja que se divorciaba, por supuesto estoy hablando de, digamos, un contexto de clase media, porque hay diferencias según los estratos sociales. Entonces, bueno, hace 30 años si una pareja se divorciaba, los hijos sufrían bastante, eran como discriminados por sus compañeros, ¿sí? O se sentían incómodos porque los padres se habían divorciado. Ahora es muy común que los padres se divorcien, y digamos que en México actualmente aproximadamente la mitad de los matrimonios acaban en divorcio. Sí. La mitad. Sí. Es un índice altísimo. Hace 30 años había aproximadamente un 20% de divorcios. Entonces sí ha aumentado mucho el índice de divorcio, como en todo el mundo, ¿verdad? Me parece, no solamente en México, es una tendencia mundial. Entonces sí, hay diferencias, porque les digo, ya para los jóvenes es muy común tener compañeros cuyos padres se divorciaron, y ya no es un estigma social. Hace unos 30, 40 años era un estigma social ser hijo de divorciados. Muchas gracias, Lupita. Creo que Wendy tenía otra pregunta. Ah, pero no las tiene, ¿verdad? ¿Por qué los mexicanos tienen 2 apellidos? Bueno, esa es una tradición heredada de España. ¿Sí? Los españoles usualmente a sus hijos les ponen un nombre y el apellido del padre y de la madre. El más importante es el del padre. ¿Sí? Y esa tradición se heredó en México, y por eso nosotros también utilizamos el nombre propio y el apellido paterno del padre y el paterno de la madre. Y cuando las mujeres, bueno, antes cuando los matrimonios, las esposas se ponían el apellido del esposo necesariamente, entonces, y era con, por ejemplo, si se llamaban, en mi caso, Guadalupe Gómez, había que ponerse de el apellido del esposo, ¿sí? O sea, como perteneciente a. Ahora ya se usa menos, ¿sí? Las mujeres ahora, muchas de ellas no utilizan el apellido del esposo, ya no se ponen el de tal, ¿sí? Pero los hijos sí siguen utilizando los apellidos paterno-materno. Entonces, generalmente son apellidos paternos, Sí. del padre, porque es padre de Sí. su madre. Sí, el paterno es el importante, digamos. No, generalmente no utilizan el de la madre, a menos que no sean reconocidos por el padre cuando nacen, o sea, que sea madre soltera y entonces registre a su hijo con sus propios apellidos. Pero si lo registran los dos padres, utilizan el paterno primero y el materno después. Es importante, sí, el paterno. Pero digo que segunda que es materno, es de madre, también es de padre de esta madre. Claro, entonces claro. Totalmente son de Claro, los padres. Sí. Los apellidos maternos acaban desapareciendo. Ajá. ¿Sí? Porque nunca son el primer apellido, siempre son el segundo. ¿Alguna otra pregunta? Creo que Carolina tenía otra pregunta, ¿verdad? Sí, es la pregunta de Simón. ¿Cuántos hijos tienen las familias mexicanas? Bueno, según el último censo que se hizo en 2010,
es que las familias mexicanas ya tienen 2.1 hijos por pareja. O sea, es el promedio, ¿verdad? Hay parejas que no tienen hijos, hay parejas que tienen un hijo, hay parejas que tienen 4, pero en promedio es 2.1. Lo que es ya, para México ha sido bueno bajar el índice de natalidad, porque hace 30 años también era 4 hijos por pareja más o menos. Entonces ahorita ya ha disminuido el índice de natalidad a niveles más manejables. Hay preocupación porque incluso se piensa que en unos años ya va a haber menos nacimientos de los necesarios. Pero bueno, eso todavía no sucede. Pero sí ha ido disminuyendo. También Yasmín tenía otra pregunta. Sí, ¿hay una relación entre la escolaridad, carrera de los niños y la profesión de los padres? Bueno, sí, digamos, hace unos años también, perdón que siempre les hable de hace unos años, pero soy historiadora. Digamos, hace unos 40 años también, era común que los padres, en este país, digamos, la aspiración máxima para los padres era que los hijos hicieran una carrera universitaria. Entonces, aunque fueran padres que tuvieran oficios o profesiones, digamos que no fueran universitarios, siempre querían que sus hijos tuvieran una carrera universitaria. Era digamos, eso significaba que habían ascendido socialmente. Y entonces muchos hijos, si los padres eran, por ejemplo, taxistas o carpinteros, etcétera, albañiles, hacían lo posible porque sus hijos fueran a la universidad y porque no siguieran la profesión de los padres. Ahora, muchos hijos ya no es esta aspiración llegar a la universidad necesariamente. Y lo que ha sucedido es que muchos hijos de universitarios a veces no van a la universidad, ¿sí? Paradójicamente, ya no les interesa. Y se dedican a vender, a hacer otro tipo de actividades, no sin pasar por la universidad. Ahora, generalmente sí, si los padres son universitarios, los hijos también son universitarios, son la mayoría, no tienen educación universitaria. Pero también lo que ha sucedido recientemente es que los hijos hacen una carrera universitaria y no encuentran trabajo de esa carrera, ¿sí? O sea, hay muchísimos egresados de universidades que no pueden trabajar en lo que estudiaron. Entonces se dedican a hacer otras actividades, como ser taxistas, por ejemplo, porque no encuentran trabajo en la profesión que estudiaron. ¿Sí? Entonces es un poco complicado, como que no tiene necesariamente relación la carrera de los padres con las actividades de los hijos. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta, jóvenes? ¿Nadie? ¿Nadie? Francis. Mis 3 preguntas ya Ya están respondidas. Lupita, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti. No, gracias a ti y quizás vamos a tener un documento después. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bye. ¿Es alumno tuyo? Fue mi alumno en el verano. Muy buena. Hasta luego. Gracias.